Este mensaje fue predicado el día 21 de julio del año 2024 por el hermano Deva Govender y se titula El propósito preordenado de Dios para la nación Cordero. Dear saints, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We want to thank the Lord that we have another opportunity to be in the presence of God. Let's Y queremos darle gracias al Señor por darnos otra oportunidad más de estar en su presencia. stand to our feet and bow our heads for prayer. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Heavenly Father, Lord, we are so thankful this morning, dear God, that we once again have an opportunity, Lord, Señor, estamos tan agradecidos en esta mañana porque tenemos una vez más una oportunidad talk to Thee and be in Your presence, Lord. de poder hablar contigo y de estar en tu presencia. I pray this morning, Lord, for Your saints gathered both individually across the world, my God, Oro por todos aquellos santos que se han reunido de una manera individual y aquellos que están aquí en este lugar local. as well as locally, my God. I pray that You'll bless them, strengthen them, my God. Aquellos que están por todo el mundo, Señor, te pido que tú los fortalezcas. Whatever their problems are, my Father, Lord, I pray that You reach out and touch Y cualesquiera que sean sus problemas, Señor, te pido que tú los alcances, los toques. by Your nail-pierced hands, my God. Lord, I pray for Your precious word this morning, my God. Con tu presencia, Señor. Y también oro por este lugar. I pray, dear Lord, that You'll anoint these lips of clay, my God. Te pido, Señor, que unjas estos labios de barro. Let something be said that shall be beneficial to Your children Que algo sea dicho para que sea de beneficio a tus hijos living at this hour of time, my God. I que están viviendo en esta hora en el tiempo. cover all Your people under the blood of Jesus Christ. Y cubro a todo tu pueblo, Señor, bajo la sangre del Señor Jesucristo. And we ask these mercies in the name of Jesus Christ. Te pedimos todas estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Amen. You can be seated this morning. ¿Se pueden sentar esta mañana? Brothers and sisters, we are once again thankful to the Lord for this opportunity we Una vez más, hermanos, estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad que tenemos have to be in the presence of God. de poder estar en la presencia de Dios. Last week, we entitled a message, God Reshaping the Lamb Nation. La semana pasada hablamos de un tema, lo titulamos Dios está dándole forma a la nación Cordero. My brothers and sisters, we want to go a little further with the message this morning. Y en esta mañana vamos a tener otro mensaje, Take a few more points. pero vamos a hablar de algunos de esos puntos que mencionamos la semana pasada. We're entitling our message this morning, God's foreordained purpose Y el título de este mensaje es el propósito preordenado de Dios para la nación Cordero. for the Lamb Nation. God's foreordained purpose for the Lamb Nation. Now, my brothers and sisters, we realize that God has designed and had a plan Ahora nos damos cuenta, hermanos, de que Dios diseñó y tiene un plan. before the foundations of the world Él ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. for many aspects of mankind. Él ya tenía ese plan listo, relacionado con muchos aspectos de la humanidad. And we are concentrating, my brothers and sisters, on the nations of the world. Y nos vamos a concentrar en hablar de esas naciones del mundo. And we realize that before the flood came in Noah's days, Ahora nos damos cuenta que antes de que viniera el diluvio durante los días de Noé, God had already told Noah that he needed to build an ark. Dios ya le había dicho a Noé que él necesitaba construir un arca. And my brothers and sisters, even in our days, we have to realize that before God does anything, my Amen. brothers and sisters, he has something in preparation. And so, my brothers Nos damos cuenta, hermanos, de que antes de que Dios lleve a cabo algo, Él ya lo había preparado. and sisters, we realize that the Lamb Nation, the United States of America, Y nos damos cuenta de que esa nación Cordero, los Estados Unidos de América, brothers and sisters, was in the mind of God long before the foundations of the world, because
ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Because, we see that in 96 AD, God spoke to John Vemos cómo en el año 96 después de Cristo Dios le habló a Juan concerning, brothers and sisters, the place prepared by God in acerca de ese lugar preparado por Dios, to which the women of Revelation 12 will flee to. hacia la cual huiría esa nación de Apocalipsis 12. So we see that, brothers and sisters, long before the continent was discovered, long before there was a thing as the United States of America, Entonces, antes de que este continente fuera descubierto, antes de que se supiera de este país que iba a existir, los Estados Unidos de América, John already wrote about it. Juan ya había escrito al respecto. So we're looking at the foreordained purpose. So that purpose Y ahí podemos ver esa preordenanza de parte de Dios, ese propósito que él ya tenía en su mente. has been already, I would say, ordained in the mind of God before the foundation of the world. Ese propósito ya se encontraba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Now, so that we do not take a lot of time, we're going to just look at a few scriptures. Y para no tomar mucho tiempo, quiero que vayamos a ver un par de escrituras. And but before we go there, we know, brothers and sisters, the world at large, as that flashing on the TV screens, my brothers and sisters, Y simplemente quiero mencionar esto en este momento. Por todo el mundo, en esas pantallas, muchas personas han visto lo que ocurrió of Donald Trump, con Donald Trump. and we are not saying 100% that he is going to be the next president of the United States of America. We Ahora, no estamos diciendo al 100% que él va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica. leave that in the hand of God, but Eso se lo dejamos en manos de Dios. we see how God is shaping brothers and sisters, men and women, for that purpose down the road. Pero podemos ver cómo Dios ha estado trabajando con diferentes personas, hombres y mujeres. Él lo hace con un propósito para lo que se aproxima más adelante en el camino. And he had said, brothers and sisters, that God saved me. That Y aquí podemos ver, él narró lo que ocurrió allí y él dijo que él clamó a Dios y dijo, Dios, sálvame. brothers and sisters, when the journalists and the TV stations, they don't want to use the word God, Y usted sabe, los medios de comunicación, la televisión, a ellos no les gusta usar esa palabra Dios. they don't want to use the word grace, Ellos no quieren usar la palabra gracia. they don't want to use anything dealing with the supernatural. Ellos no quieren mencionar nada que tenga que ver con lo sobrenatural. God is allowing them and is forcing them to state these phrases, Pero es Dios quien los está forzando a que usen estas frases. and they cannot deny that it was the hand of God, Y no pueden negar que fue la mano de Dios brothers, that saved Trump from that assassin's bullet. que salvó a Trump de esa bala disparada por ese asesino. So, brothers and sisters, that has been flashing over, I would say, our TV screens. Y hemos estado viendo muchos de esta noticia en nuestras pantallas de televisión. But we're going to the scripture found in Matthew chapter 13, verses 44. Ahora quiero que vayamos a esa escritura de Mateo 13, versículo 44. It says again, the kingdom of heaven is likened unto a treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Dice además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Now we know, brothers and sisters, in the book of Matthew chapter 13, Ahora sabemos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, the history of the church is written, the different phases that it goes through. la historia de la iglesia está escrita ahí, las diferentes etapas por las que ella pasa. And we see that, brothers and sisters, through church history, that has been fulfilled exactly.
Y podemos ver cómo a través de la historia de la iglesia todas estas cosas se han cumplido exactamente como están aquí. Now, as I said, we don't want to take much time from the time of the church starting. Y como les dije, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero desde que comenzó la iglesia, But we're looking at this period of time, my brothers and sisters, in the dark ages. We eso que leímos aquí se refiere a este periodo de tiempo durante las edades oscuras. see, brothers and sisters, around the 1400s, God began to start preparing Y aproximadamente en los años 1400 en adelante, ahí fue donde Dios comenzó a preparar brothers and sisters for the Reformation, long before a la iglesia para la reforma. it could come on the scene. Ve, inclusive antes de que eso se cumpliera. And one of the ways that God began to prepare that, because He Y una de las maneras en que Dios comenzó a preparar a la iglesia, knew once He chooses a man, that man would need the tools to publish what God is shaking in his heart. y usted sabe, cuando Dios escoge a un hombre, ese hombre va a necesitar las herramientas necesarias para expresar o hablar lo que Dios ha puesto en su corazón. Putting a truth there. And you know, Cuando Dios viene y les pone una verdad en su corazón. brothers and sisters, from the starting of the church, even into the dark ages, Y desde el comienzo de la iglesia hasta ese tiempo de las edades oscuras, the only fast mode of propaganda was to write the word la única manera de propagar un mensaje era escribiéndolo. of God, or to inscribe the word of God. There was Era escribiendo la palabra de Dios, grabándola en algún papel o alguna cosa así. no things as TV or internet. Porque en aquel tiempo no existía la televisión o el internet. And so God had to change the course of history. Entonces Dios tuvo que venir a cambiar el curso de la historia. And so, my brothers and sisters, we see that God allowed this equipment, which was the printer. It was a Y durante aquel tiempo de las edades oscuras, Dios permitió que este invento saliera a la luz de la imprenta. simple printer that was started because Era una simple imprenta que comenzó durante ese tiempo. God knew when Luther is going to start preaching, Porque él sabía que cuando Lutero comenzara a predicar, there has to be more copies of the Bible, because él sabía que se iba a necesitar más copias de la Biblia. the Roman Catholic Church refused to give, I would say, the Bible in the hands of the people. Porque la Iglesia Católica Romana rehusaba poner en manos de las personas la Biblia. So to start transcribing the Bible, it would take years to do it. Y para comenzar a traducir la Biblia se iban a tomar pues muchos años. So God started to open the minds of individuals, because Entonces lo que Dios hizo es que Él le comenzó a abrir la mente a muchos individuos. He knew that, brothers and sisters, these men would need whatever they're talking about to start being propagated faster. Porque Dios sabía que las palabras que iban a ser habladas por estos hombres necesitaban ser propagadas rápidamente. And the printing press was created. And my Y ahí fue donde se inventó la imprenta. brothers and sisters, we see that Bibles was now being printed, brothers and sisters, Aquí podemos ver Biblias comenzaron a ser imprimidas and published in the world. That happened y comenzaron a publicarse allá en el mundo. around 1450, brothers and sisters. Esto comenzó alrededor del año 1450. So we setting a timeline in our mind, brothers and sisters, because almost a few years later, around Y eso nos da cierta línea del tiempo en nuestra mente. Y unos cuantos años después de que eso comenzó, I would say 1520, Luther was going to come on the scene, because alrededor del año 1520 fue cuando apareció Lutero en la escena, 1517, o 1517. he starts preaching and nailing, brothers and sisters, the 95 Theses. Él comenzó a predicar y hablar, inclusive clavó esas 95 tesis On the walls of the church. en esas paredes de la Iglesia Católica. So there had to be this tool, I would say, God's tool, to be created. Entonces esta herramienta que Dios permitió tuvo que venir,
tuvo que ser creada so that the Bibles and whatever he said is printed. para que las Biblias y las palabras que Lutero comenzó a hablar fueran impresas. At the same time, brothers and sisters, remember our thoughts is God's foreordained plan for the Lamb nation. Y recuerde, el título de este mensaje es el propósito preordenado de Dios para la nación Cordero. The Lamb nation couldn't come on the scene just like that. Y esa nación Cordero no solamente apareció en la escena de un momento a otro. So while in Europe, God is setting the stage, just like Noah was building the ark. Y así como lo que ha estado ocurriendo allá en Europa, Dios ha estado preparando la escena, es la misma situación que ocurrió con Noé cuando él construyó esa arca. And so, brothers, God started to get in the mind of this man, Christopher Columbus. Y ve, Dios comenzó a trabajar en la mente de este hombre, Cristóbal Colón. Brothers and sisters, he was a sailor. Él era un marinero. And my brothers and sisters, he was not interested in finding a continent. Ahora, este hombre, a él no le interesaba encontrar un continente. He was not interested, brothers and sisters, in starting the Lamb nation or any. Él no estaba interesado en comenzar una nueva nación que iba a nombrar la nación Cordero. That thing, he was a raw sailor. No, él simplemente era un marinero común. But he was interested in finding another route to the east where he can get spices, a business route. Lo que a él le interesaba era encontrar otra ruta hacia el este para hacer más fácil el traer todas esas especias y cosas que ellos importaban. And my brothers and sisters, so in his mind he studied the ocean currents and all of that. Y en su mente él estudió las corrientes del océano y todo ese tipo de cosas. And so he set sail. Y él se embarcó en una jornada. But he was one that believed that the world was not flat in the sense, because the Catholic Church believed that. Y él era uno de los pocos que no creían que el mundo era plano, porque eso era lo que creía la Iglesia Católica en aquel tiempo. But brothers and sisters, he believed that the world, was round. Él creía que el mundo era redondo. And somehow in his mind, he studied the ocean currents, the leaves that came in the ocean currents. Y de alguna manera en su mente él comenzó a estudiar todas estas cosas de las corrientes marítimas y los diferentes ríos y lugares que existían en el mar. The logs and everything. God was Toda esa información que había sido grabada anteriormente o que se encontraba a su acceso, a la mano. working his mind. Todo eso comenzó a trabajar en su mente. And my brothers and sisters, he set sail. He was Y él se embarcó en esa jornada. sailing to find another route. Él estaba tratando de encontrar otra ruta marítima. And my brothers and sisters, there from Europe, brothers and sisters, around 1492, Y él salió desde allá de Europa y esto ocurrió en el año 1492. remember this is a few years now before God can anoint Luther. Recuerde, esto ocurrió unos cuantos años antes de que Dios comenzara a ungir a Lutero. So, brothers and sisters, God is establishing that continent in which these people that come from the Reformation, Y Dios comenzó a preparar ese continente para que estas personas que iban a salir a huir de esa reforma may have a place to go to. tuvieran un lugar hacia donde ir. So, brothers and sisters, his first journey was 1492, and he landed here just. Y la primera jornada que tuvo a Cristóbal Colón ocurrió en 1492 y él terminó en esta área de acá. I would say before the continent of the United States of America, or Llegó muy cerca a ese continente de los Estados Unidos de América, North America. And so they made a o lo que lo conocemos como Norteamérica. few more trips and established themselves. Y luego después él realizó otros cuantos viajes más y ahí fue donde ya él estableció esa información. But brothers and sisters, in Europe, God was raising a young man, Y mientras esto ocurría, también allá en Europa, Dios estaba levantando a un hombre joven, Luther. a Lutero. Brothers and sisters, inspiring his mind. Él estaba también trabajando, inspirando su mente. That brothers and sisters, this Catholic Church is all about
to make money, Porque sabemos que lo que le importa más a la Iglesia Católica es hacer dinero. and it's got nothing to do with salvation from the Word of God. Lo que ellos hablan no tiene nada que ver con la salvación que está en la palabra de Dios. So, brothers, as we read that parable, brothers and sisters, Wade said that he was looking for treasure Y así como leímos esta parábola, dice que ese hombre estaba buscando un tesoro that was hid in a field. que había sido escondido en un campo. Brothers and sisters, he was a monk, but he was not satisfied with the Catholic Church. Este hombre fue un monje, pero él no estaba satisfecho con la Iglesia Católica. What they were propagating, brothers and sisters, never ever inspired his heart. Lo que ellos propagaban nunca inspiró su corazón. And my brothers and sisters, in his soul, he needed salvation. He needed his sins to be forgiven. Y en su alma él necesitaba salvación, él necesitaba que sus pecados fueran perdonados. And my brothers, he tried everything that the Catholic Church had said to do. Y él intentó hacer cada una de esas cosas que la Iglesia Católica le dijeron que él debería de hacer. And he became so, I would say, frustrated with the Catholic Church Y él se frustró tanto con la Iglesia Católica that many times he whipped himself. He did many things to, I would say, que muchas veces él se latigó a sí mismo, él hizo muchas otras cosas move away and somehow that his sins can be washed away. para que de alguna manera él estaba tratando de encontrar la manera en que sus pecados fueran perdonados. But one day, brothers and sisters, while he was doing penance, Pero un día, mientras él estaba realizando esa penitencia, the Lord spoke with a loud voice el Señor le habló con una gran voz and said, Luther, y le dijo: Lutero, this is not the way. esta no es la manera correcta. Luther, the just shall live by faith. Lutero, el justo vivirá por la fe. In other words, faith in the finished work of what Jesus Christ has done. La fe en el trabajo, en la obra terminada de lo que hizo Jesús. That the blood was shed for the atonement, for your sins to be Que esa sangre fue derramada por la propiciación de tus pecados. washed away. Y ellos fueron lavados. And when that affected his heart, brothers and sisters, Y cuando eso afectó, entró en su corazón. and he saw that was contained in the Bible, Y él se dio cuenta que eso era lo que realmente se encontraba en la Biblia. Romans 1:17, Allí en Romanos 1:17, brothers, he took his pen and he penned down 95 arguments. y él tomó su pluma y comenzó a escribir 95 argumentos. Thesis, they call it, Ellos las llaman tesis why the Roman Catholic Church de por qué la Iglesia Católica Romana is not where you can find your salvation. That no es el lugar donde usted puede encontrar salvación. was the start. But to Allí eso fue el comienzo. show you that prior to that, God has already invented the printing press. Pero simplemente cuando ya llegamos a ese punto quería mostrarle a usted que para ese tiempo Dios ya había inventado, había permitido que la prensa o el imprimir documentos ya existía. Is already invented or allowed Columbus, brothers and sisters, to find the route. Ve, ya eso le había inclusive permitido a Cristóbal Colón encontrar esas rutas To a new continent. hacia un nuevo continente. And so, brothers and sisters, we see that the Reformation has now started. It's now 1520. Y ahí vemos cómo comenzó la reforma. Ya eso, estamos hablando del año 1520. Brothers and sisters, 1450, the printing press was invented. Y en el año 1450 la imprenta ya había sido creada. Around 1492, Columbus found the new route to the new continent. Y en 1492 fue donde Cristóbal Colón encontró esa nueva ruta hacia un nuevo continente. 1520, brothers and sisters, Luther has been inspired by God to Y en 1520 ahí fue donde Lutero fue inspirado por Dios start the Reformation. So you para comenzar esa reforma. see God preparing the stage in his mind, Y aquí podemos ver cómo Dios comenzó a preparar la escena, ¿ve? Desde tiempo atrás. methodically, but to man it may seem, well, this was just an haphazard thing. Y
él lo hizo, ahora lo podemos ver en la historia, ¿ve? Y quizás algunas personas en aquel tiempo decían, oh, esto es solo algo pasajero. But brothers and sisters, we see this man was meaning business because he Pero ya sabemos que este hombre estaba bastante serio, entregado a lo que Dios le enseñó. was the messenger for that church age. Porque él fue ese mensajero para esa edad de la iglesia. So in October 31st, 1517, Entonces el 31 de octubre, de 1517, he nailed that 95 thesis, brothers and sisters, él clavó esas 95 tesis and we see that that started the Reformation. Excuse me. y ahí sabemos que eso comenzó con la Reforma. Y discúlpeme. And we see, brothers and sisters, these people, Y podemos ver cómo estas personas, they were, I would say, the innocent people of Europe, estas personas inocentes allá de Europa, but it also sparked their lives. Now, my brothers and sisters, out of that generations, remember this is 1517, y de ahí de esas generaciones, recuerde, este es el año de 1517, my brothers and sisters, they were going to come individuals de allí iban a salir individuos that wanted to serve God away from the Roman Catholic Church. que querían servir a Dios, que salieron de la Iglesia Católica Romana. Brothers and sisters, because the Roman Catholic Church was still against these individuals, Porque la Iglesia Católica Romana se encontraba en contra de estos individuos that were now found this newfound faith. que estaban saliendo de esta nueva fe que habían encontrado. And my brothers, from 1517 Y desde ese año 1517 to around 1620, hasta aproximadamente el año 1620, many of these individuals were hounded muchos de estos individuos fueron perseguidos in England, allá en Inglaterra, brothers and sisters in France, en Francia and many of these places, and y muchos de estos otros lugares. they refused to go to these state organized churches Ellos rehusaban unirse a esta iglesia organizada because there was no fire, there was no joy. porque no había ningún fuego, no había ningún gozo ahí. Brothers and sisters, just like us, when we found the truth. Así como nosotros cuando encontramos la verdad. Brothers, our hearts was not happy in an organized church. Cómo nuestros corazones no estaban felices dentro de esas organizaciones. When you went in there and you saw everything set prim and proper, Cuando usted iba allí y miraba cómo estaba todo organizado de una manera adecuada. the pipe organ, my brothers and sisters, and you had all of these ministers that have come out of the seminaries, Ahí tiene usted a todos esos ministros que salieron de seminarios. already they gave you what they were preaching. Brothers Ellos estaban exponiendo, estaban predicando ciertas and cosas. sisters, it's handed out to you. Para eso para usted no significaba nada, no había nada ahí bueno para usted. And so these individuals, brothers and sisters, that started to follow Luther, Y estos individuos que comenzaron a seguir a Lutero, they were praying to God, Lord, ellos estaban orándole a Dios, Señor, where's the place we can go? Where's ¿dónde está ese lugar al que podemos ir? at least a free place, a yard or ¿Dónde está ese lugar donde podemos ser libres? I would say farm place so we can build a house and we can have O algún, Señor, nos puedes mostrar algún pedazo de tierra, alguna granja donde podamos construir algo a open fellowship. y podamos tener un compañerismo abierto. They couldn't find it. Y no podían encontrarlo. So when Christopher Columbus found this new continent, Entonces, cuando Cristóbal Colón encontró este nuevo continente, news was spreading to these generations of people. la noticia comenzó a esparcirse entre estas generaciones de gente. Some of them were young, Algunos de ellos eran jóvenes brothers and sisters, that a new continent has been discovered. y en aquel tiempo se escuchaba, acaban de descubrir un nuevo continente. It's a wilderness area. Es una área salvaje.
It's, far away, but you'll get away from this Roman Catholic Church. Y está bastante lejos, pero ¿saben qué? De esa manera ustedes van a poder alejarse de la Iglesia Católica Romana, Even the Anglican Church and all of these other organized churches. inclusive de la Iglesia Anglicana y todas estas otras iglesias. And my brothers and sisters, some of these people, they began to talk to their families. Y muchas de estas personas comenzaron a hablar con sus miembros de familia. And remember, the journey was not easy. Y recuerden, esa jornada no fue algo fácil. Brothers, you could have died because storms could have killed people. People Usted podía morir en esas jornadas. Las tormentas mataban a la gente. could have died of sicknesses. Las personas podían morir de enfermedades. But inside them there was a push. Pero dentro de ellos había algo que los empujaba. That was, brothers and sisters, the early, I would say, beginnings of the Lamb Nation. Podemos decir que esos fueron los primeros comienzos de esta nación Cordero. But they were prepared to go, brothers and sisters, across to this continent that was newly discovered. Pero ellos estaban dispuestos a ir, a viajar hacia este nuevo continente que acababa de ser descubierto. So we see, brothers and sisters, from 1520 Y entonces sabemos que desde el año 1520 to 1620, hasta el año 1620, brothers and sisters, I would say, individuals set sail. muchos individuos se embarcaron en esas jornadas en el mar. Yes, the boats were not like what we have today. Y sí, esos barcos no eran como lo que tenemos el día de hoy. But my brothers and sisters, many of them died. Y muchos de ellos murieron. But my brothers and sisters, they say about 130 individuals in 1620. My brothers and Pero en el año 1620, como 130 individuos, sisters, they landed ellos lograron tocar tierra in Plymouth Bay. The ahí en Plymouth, en el área de... Sí, en el puerto de Plymouth. name of the ship was Mayflower, El nombre del barco era el Mayflower. 26 December 1620. Esto ocurrió el 26 de diciembre de 1620. Brothers, these were the initial pilgrim fathers. Estos fueron los padres peregrinos, los que primeramente llegaron. Not all of them, my brothers and sisters, were spiritual people. Y no todos ellos eran personas espirituales. Some of them came to make business. Muchos de ellos llegaron ahí simplemente para hacer negocios. Brothers and sisters, but they said approximately about 37 odd people, brothers and sisters, about 1/3 of that 130 people. Y dice la historia que aproximadamente como 37 personas o un tercio de esos 130 individuos Were individuals that came because they wanted to flee away from the Roman Catholic Church. Esos eran individuos que salieron de Europa porque querían huir de la Iglesia Católica Romana. And start up, brothers and sisters, a new faith in the Lord Jesus Christ. Y el propósito que ellos tenían era comenzar una nueva fe en el Señor Jesucristo. And my brothers and sisters, it's wonderful to read the early stories of these pilgrim fathers. Y es hermoso el leer estas historias de esos padres peregrinos. And they were not all people, brothers and sisters, that I would say were on fire for God, but Y yo sé que no todos ellos eran personas que estaban ardiendo en fuego por Dios. I would say almost about 30 to 40% of that early individuals Sino yo podría decir que como un 30 o 40% de esos primeros individuos were dedicated Christians. realmente eran cristianos dedicados. My brothers and sisters, that is 1620, Ahora, ahí estamos hablando del año 1620. and that's the early beginning, my brothers and sisters, of Y esos fueron los primeros comienzos what we would say, the individuals that would be part of that Lamb Nation. de esos individuos que podemos decir se convertirían en parte de esa nación Cordero. So, brothers and sisters, the Lamb Nations in the United States of America today, Y
la nación Cordero, los Estados Unidos de América el día de hoy, Their seed came from Europe, brothers and sisters. los individuos que están ahí, sabemos que su simiente vino de Europa. From England, and I would say they had their early beginnings. It was not easy, brothers Y de allá de Inglaterra. Y sí, esos comienzos no fueron nada fáciles, and sisters, but we are saying that because we have to have a comparison to the generations that have now come on the scene. y estamos hablando de esto porque vamos a hablar de una comparación que hay entre ellos y las generaciones nuevas que existen en este día. And you got men like brothers and sisters Biden, and you got men, brothers and sisters, Ahí están esos hombres como Biden, we would not like to name all of the names, y yo no voy a nombrar cada uno de esos nombres, but these individuals do not, brothers and sisters, have their faith penned in the Word of God. pero estos individuos no han anclado su fe en la palabra de Dios. Look at some of the leaders, brothers and sisters, like Obama. Mire usted algunos de esos líderes como Obama And my brothers and sisters, I would say all of these other individuals, y todos estos otros individuos. where were their faith? And ¿Dónde se encontraba su fe? if you compare that with these early fathers that came, Y si usted compara eso con esos primeros padres que llegaron a este país, brothers and sisters, their faith were penned in the Word of God. la fe de esos hombres estaba anclada en la palabra de Dios. That is why we have been leading to say that, Por eso es que hemos sido guiados a decir brothers, there has to be a house cleaning. que tiene que venir una limpieza de esa casa. Because if you take these early individuals, I say, take the 30% that we've been talking about, Porque si tomamos a estos individuos, digamos ese 30% de aquellos que llegaron, they had inside their heart a fire to worship God. dentro de su corazón había un fuego para adorar a Dios. They wanted to read the Bible. Ellos querían leer la Biblia, They wanted to, brothers, go on their knees and pray. querían ponerse de rodillas a orar. But brothers and sisters, we see what we have in, I would say, America today, especially in the leadership. Y vemos lo que hay acá en América, especialmente en estos días, el liderazgo que existe. But brothers and sisters, we'll talk a little later that God has been dealing with a few men. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero Dios ha estado lidiando con unos cuantos hombres. And my brothers and sisters, when we see these men that are moving on the scene slowly, brothers and sisters, that are Y podemos ver cómo estos hombres están entrando a la escena lentamente, being chosen. porque ellos han sido escogidos. When we look at how Trump, brothers and sisters, at this episode, Podemos ver lo que ocurrió con Trump, este episodio. today, no matter wherever he's going, he had this first campaign now, brothers and sisters. The Y no importa a qué lugar él va, él tuvo esta campaña. first thing that he's talking about, brothers and sisters, about the bullet Y la primera cosa de la que él está hablando ahora es de esa bala and how God saved him. y cómo Dios lo salvó. So, brothers and sisters, and he's not just saying, it's luck, though sometimes he mentioned that in previously, but most of the TV, Y usted sabe, él ya hablaba a veces de Dios así, de esa manera, en otras ocasiones, pero la mayoría de los medios de comunicación, especialmente la televisión, it's the presenters, they are saying, he uses the word, it was God's grace and God saved me. no le ha quedado otra más que decir, oh, fue la gracia de Dios, fue Dios quien me salvó. So we see God is reshaping, Sabemos que Dios le está dando forma. brothers and sisters, to bring this Lamb nation for its final purpose. Él está haciendo que esta nación Cordero comience a preparar para su propósito final. But going back, brothers and sisters, it was the individuals from that first, I would say, ships that landed. Y entonces regresando aquí a lo que estaba diciendo, esos primeros individuos que llegaron en esos barcos, In Plymouth in 26 December 1620, ese 26 de diciembre del año 1620, brothers and sisters. So, we see the scripture says, and I beheld another beast.
coming out of the earth. Remember, it didn't say Ahora el hermano está leyendo de Apocalipsis 13:11 y dice así, después vi otra bestia, que subía de la tierra. it came out of the sea. Because these people Ve, la Biblia habla de esa otra bestia que salió del mar. they left the area of the sea, the Mediterranean Sea, Estas personas dejaron esa área del mar Mediterráneo from England and France and desde Inglaterra, Francia all of these places, y todos estos lugares and they came to the continent which is an earth. Brothers and sisters, to show you that y llegaron a ese continente, hecho de tierra o un continente de tierra. differentiation, God put those words in place. Y para que hubiese una distinción entre ambos, es por eso que Dios dejó estos detalles. So it says, another beast, because it's in comparison to the first beast that Ahora aquí dice, después vi otra bestia, ¿ve? Eso la está comparando con una bestia que ya existía. came out of the sea. Coming out of the earth, he had O sea, hace que la otra bestia había salido del mar, pero aquí dice que esta bestia subía de la tierra. two horns like a lamb. Dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. So brothers, that is showing you the process of time. As I said, Esto aquí nos está mostrando el proceso de tiempo. these Pilgrim Fathers, they landed in 1620. Así como les dije, estos padres peregrinos que llegaron a la nueva tierra en 1620, But the first government of the United States was in 1776. y sabemos que el primer gobierno de los Estados Unidos fue en el año 1776, Brothers and sisters, around that period of time. alrededor de ese periodo de tiempo. So we see, brothers and sisters, that nation started off as a Christian nation. Progressively, it started off with, I would say, Christian people. Y esa nación que comenzó con esos principios cristianos, que comenzó con un grupo de personas cristianas, Christian government. un gobierno cristiano, And then the Bible says it had two horns. la Biblia aquí nos dice que tenía dos cuernos. So we know a lamb is not born with horns, Y sabemos que un cordero no nace con cuernos, but it's for us to see progress of time. sino que aquí nos está diciendo esto para que podamos ver el tiempo progresivamente. Those early individuals like Washington, Esos primeros individuos como George Washington, brothers and sisters, when they were fighting, brothers and sisters, I would say the other nations, cuando ellos peleaban contra otras naciones, because remember, as this nation began to grow, porque recuerde, conforme esta nación comenzó a crecer, the Lamb Nation, esta nación cordero, brothers and sisters from Europe and from England, desde Europa y desde Inglaterra, the governments of those nations said, you know, los gobiernos de esas naciones dijeron, you left this place and you'll move there to the new continent. ¿sabes qué? Tú dejaste este lugar donde estabas y te moviste hacia ese nuevo continente, We want to tax you. entonces vamos a cobrarte impuestos. Whatever money you make there, Cualquiera que sea la cantidad de dinero que tú hagas allá, you got to send back money. tú tienes que enviar ese dinero acá de regreso. You are not independent. You have to be dependent on us. Okay, Tú no eres alguien independiente, tendrías que ser alguien independiente para que esto no se lleve a cabo. you're moved away. But Pero como tú decidiste irte para allá, brothers and sisters, they still wanted to, I would say, have their hands over the Lamb Nation. y de alguna manera u otra ellos querían continuar teniendo sus manos sobre la nación cordero. That is why, brothers and sisters, that nation had to fight those battles. Y por eso es que esa nación tuvo que pelear esas batallas. And my brothers and sisters, but then we see it says here, it had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Pero por eso dice aquí, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. So, brothers and sisters, all this is a timeline, it is sequence, it's Todo esto, hermanos, está refiriéndose a una línea del tiempo, es una secuencia. from the time that they landed Desde el tiempo en que ellos llegaron a tierra, on, I would say, the seashore in 1620, allí en esa
playa o ese lugar donde desembarcaron en 1620. In 1777-78, they became a nation. Y en el año 1770 o 78 fue cuando ellos se convirtieron en una nación. Brothers and sisters, and then we see we had World War I and we had World War II because Y luego vinieron consecutivamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. we have to see the process, the difference. Lamb, then having horns, Ve, tenemos que ver el proceso por el cual ella pasó. Primero comenzó como un cordero. brothers and sisters, and now it is speaking like a Y luego le salieron cuernos o tenía cuernos. Y luego dice que ahora habla como dragón. dragon. Brothers, that's a big difference Hermanos, eso es una gran diferencia. for a lamb nation Para que esta nación cordero, to start speaking like a dragon. el que ella comience a hablar como dragón. And we have to see historically how the change took place with the United States of America. Y podemos ver históricamente cómo estos diferentes cambios se fueron llevando a cabo en los Estados Unidos de América. Brothers, from being a lamb, De venir o de comenzar siendo un cordero. you know, we visited America. Y usted sabe, nosotros hemos visitado América. And when you go to America, it's different from India. Y cuando usted va a América es diferente a la India. India, on every street, Allí en la India, en cada you calle, have a temple. usted encuentra un templo. Brothers, they are selling garlands and they're selling flowers. Ellos venden diferentes productos, flores. And that's how they make their money. They're selling milk, they're selling little statues. Ve, y de esa manera es como ellos hacen dinero. Le venden inclusive esas pequeñas estatuas. But when you go to the United States of America, Pero cuando usted va a los Estados Unidos de América, brothers, basically every street that you turn, you're reading the name of a church. básicamente en cada calle por la que usted camina, usted puede leer el nombre de una iglesia. That's what we saw, brothers and sisters, in the countrysides and places like that. Eso es lo que nosotros vimos, especialmente en esos lugares remotos o donde visitamos. That lets us know, brothers and sisters, this lamb nation, Eso nos hace saber que esta nación cordero, its beginning and its foremost thoughts en sus comienzos y en sus primeros pensamientos, was worship of God, se encontraba el adorar a Dios, prayer, la oración, devotion, la devoción and gathering in the house of God. y el reunirse en la casa de Dios. And my brothers and sisters, so it was the Lamb nation, a Christian nation. Y esta nación cordero era una nación cristiana. But how come that this nation that has had churches on every street Pero entonces, ¿cómo es posible que esta nación que tiene iglesias en cada calle has suddenly to start talking like a dragon? comience a hablar como a dragón así de repente? What happened? ¿Qué ocurrió? Brothers and sisters, World War I took place. And La Primera Guerra Mundial ocurrió then World War II. y luego la otra Segunda Guerra Mundial. Brothers and sisters, after World War II, Y después de la Segunda Guerra Mundial, the nation had a different mindset. las naciones tenían ya una mentalidad diferente. Plus, the leadership had a different mindset. Los líderes tenían una mentalidad diferente. The courts had a different mindset. Prayer was Esos diferentes líderes, ellos pensaban en la oración, taken out of the school. dijeron, ¿saben qué? La oración ya no más es permitida en las escuelas. Bible readings were taken out of the school. El leer la Biblia ya no podía llevarse a cabo en la escuela. A new lifestyle started to come on the earth. Un nuevo estilo de vida comenzó a venir sobre la tierra. The Beatles music and all Toda esa música de los the Beatles rest, brothers and sisters. And slowly, y tantos otros artistas, out of the fellowship of a Christian nation, y de ese compañerismo que existía en esa nación cordero o they cristiana, started to lose their fellowship with God. ellos comenzaron a perder ese compañerismo con Dios. And as I don't say everyone, but brothers, this is how the change took place. Ahora, yo no estoy diciendo que todas las personas en la nación, pero así fue como comenzó ese cambio. From being a lamb nation to
Comenzaron de ser una nación cordero start speaking like a dragon. a comenzar a hablar ahora como dragón. Not every citizen, but it started off with the leadership first. Y yo no estoy diciendo que cada uno de sus ciudadanos, pero esto comenzó desde esos líderes en la parte alta. And my brothers and sisters, their thought and mindset, brothers and sisters, was fast changing. Y su pensamiento, su manera de actuar comenzó a cambiar rápidamente. And today, brothers and sisters, look at what goes on. It goes on in other nations as well. Y mire lo que ocurre el día de hoy. Esto también ocurre en otras naciones. But brothers and sisters, certain places you can't discriminate. You can't talk the word he or she. Usted no puede discriminar ahora a nadie. Usted no puede hablar la palabra ella o él. Individuals don't know what their gender is. Porque usted no sabe cuál sea el género de esa persona. And my brothers and sisters, that has pushed other nations to follow line. Remember, Y eso ha empujado a que otras naciones también comiencen a alinearse con esos principios. when Israel became a nation, it was to be the light of the nations of the world. Usted sabe, cuando Israel se convirtió en una nación, el propósito de ella era convertirse en la luz que alumbrara a otras naciones. When it lost that purpose, Y cuando ella perdió ese propósito, brothers and sisters, God didn't bother much of the leadership, and he destroyed its temple. y ve, Dios se enfocó en esos líderes. Él destruyó ese templo. And he took them, brothers and sisters, to Babylon and other places. Y él hizo que se los llevaran a Babilonia y a diferentes lugares. Likewise, when the Lamb nation loses its initial purpose and Y de la misma manera, cuando esa nación cordero pierda su propósito principal, it's gone the other way, ella empiece a ir a caminar al lado opuesto, there has to become come an house cleaning. entonces tiene que venir una limpieza en el hogar. There has to be some kind of a judgment, Tiene que venir cierto tipo de juicio brothers and sisters, that God will deal with. And my con el cual Dios va a lidiar. brothers and sisters, our hearts and prayers are with the saints of God and children of God. Y hermanos, nuestras oraciones, nuestros buenos deseos se encuentran con los hijos de Dios. But we have to see that this nation whose early beginnings Pero tenemos que ver que esta nación, que tuvo un buen comienzo, was lamb in nature, que tenía una naturaleza de cordero, it changed and started to talk like a dragon. ha cambiado y ahora está hablando como dragón. Why? When they forgot about prayer ¿Por qué? Porque cuando ellos olvidaron la oración and they forgot about the Bible y se olvidaron de la Biblia and they changed their theology of the Word of God y cambiaron su teología de la palabra de Dios and the scriptures, y de las escrituras, the Bible says it spoke like a dragon. In other la Biblia dice que comenzó a hablar como dragón. words, a satanic spirit entered into the leadership. En otras palabras, un espíritu satánico entró en esos líderes And the nation of America, y esa nación de América, and instead of talking like a Christian or a Christian nation, en lugar de hablar como una nación cristiana, it started to talk with the same authority that brothers and sisters was in the first beast. Ha comenzado a hablar con esa misma autoridad como la que se encontraba en esa primera bestia In Europe, allá en Europa. and started to, brothers, dictate or state to the world Y comenzó a dictar y a decirle al mundo what should be done and what should not be done. qué es lo que deben de hacer y qué no deben de hacer. So that is why in that scripture we see, Por eso es que aquí en esta escritura vemos brothers, how the early pilgrim fathers landed, cómo esos primeros padres peregrinos llegaron a esta tierra and the nation was started, and as the Lamb nation grew, it y cómo esa nación comenzó en ese momento y conforme la nación creció, became powerful. It had 2 arms, church se convirtió en una nación poderosa, ¿ve? De ahí es donde salieron esos 2 cuernos, power porque ella tiene tanto poder, and political power. un poder político. And then, brothers, after World War II, it started to change its Y después de la Segunda Guerra Mundial, ahí fue donde comenzó a cambiar tone.
y habló como dragón. So we see, brothers and sisters, the United States of America, and my brothers and sisters, after World War II, Europe lay in ruins. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba en ruinas. And my brothers and sisters, nobody, remember even America, Y no había nadie, after World War I, porque recuerde, inclusive América estuvo envuelta en esa Primera Guerra Mundial. in 1929 and 1930s, En 1929 y 1930, they had the greatest recession. ellos tuvieron la recesión más grande que habían experimentado. They didn't have money. Ellos no tenían dinero, Brothers, so they couldn't give money to renew or help other nations. entonces ellos no podían dar dinero a otras naciones para que pudieran reconstruir. Brothers and sisters, we see that it was only after World War II Simplemente podemos ver que eso sí ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Why? Because, brothers, God had blessed this nation. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque Dios bendijo a esta nación. Initially, when they came, God started to bless her with technology. Ve, cuando ellos comenzaron a subir, Dios los bendijo con conocimientos de tecnología. Bless her with might and power. La bendijo con poder, con fuerza. With the word of God, seek ye first the kingdom of God, and Porque la palabra de Dios dice, si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, all these things shall be added unto you. todas estas cosas te serán añadidas. In the early beginnings, this nation, from 1620 Y desde esos primeros principios, comienzos, en el año 1620, to 1777, hasta el año 1777, brothers and sisters, for its first governments, brothers and sisters, right up to, I would say, World War II. ahí ya habían esos gobiernos que habían sido establecidos, terminaron metiéndose o siendo parte de esa Segunda Guerra Mundial. America was prospering. Y ahí fue donde América comenzó a prosperar. Brothers and sisters, in Europe, they knew how to build cars, but how come they were not building Usted sabe, allá en Europa ellos sabían cómo construir carros, hundreds and thousands of cars? pero ¿por qué entonces no construyeron cientos de miles de carros? Brothers and sisters, but America was building cars and ships so fast. Pero acá en América ellos estaban construyendo carros y distribuyéndolos tan rápido Because God had blessed the nation. porque Dios había bendecido a la nación. So after World War II, brothers and sisters, she changes a line of thought, Y después de la Segunda Guerra Mundial, ella comenzó a cambiar. and her purpose is not just only to be the Lamb nation, Y su propósito no era solamente ser una nación cordero. initially to speak to the other nations how to serve God, Su propósito era hablarle a otras naciones, mostrarles cómo servir realmente a Dios. but it was to build up Europe because it laid in Y no solamente eran esos los propósitos de esta nación, sino también el propósito que se le dio fue de reconstruir a Europa ruins. después de esas guerras mundiales. And we see, brothers and sisters, the wheels started to turn. Y podemos ver cómo ese engranaje comenzó a girar. The gear wheels to start building Europe. Esos engranajes comenzaron a girar para comenzar a reconstruir a Europa. From its ruined state after World War Desde ese estado de ruinas en el que se encontraba II, brothers and después de esa Segunda Guerra Mundial. sisters, and mechanisms were put in place. Y diferentes mecanismos fueron puestos ahí. Brothers and sisters, and the money from the American society Usando el dinero de esa sociedad americana. was being used to build Europe up. If you Ese dinero de América fue usado para reconstruir a Europa. walked into Europe after World War II, Si usted caminara, hubiera estado allí en Europa después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, the buildings were all devastated. usted si hubiera dado cuenta, hubiera visto todos esos edificios que fueron destruidos. No businesses, No existían negocios. no factories. No Brothers, había
lugares de... no había fábricas, no existían fábricas. And sisters, and this lamb nation, which took care of its people initially, Y esta nación cordero que se encargó de cuidar a su pueblo inicialmente, now the dragon, a spirit, a satanic spirit, ahora el dragón, un dragón, ese espíritu satánico, had entered into the leadership. se ha metido ahí en ese liderazgo de esa nación. And they are saying to the leadership and the people, we must help our brethren. You know, in Europe, we came from Europe. Y ellos comenzaron a decir, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Nosotros salimos de Europa, tenemos que ayudar entonces a Europa. Brothers and sisters, when the early leadership of America, the Lamb Nation, like George Y cuando esos primeros líderes de la nación americana, como George Washington and Abraham Lincoln, y Abraham Lincoln, they didn't have sympathy, they didn't have compassion or empathy for any of the Roman Catholic leaders. ellos no tuvieron compasión o empatía por ninguno de esos líderes de la Iglesia Católica Romana That came to the shores of America. que vinieron a las costas de América. They said, we wished that God or we would ship them away from America because we Y ellos dijeron, bueno, ustedes tienen que regresar nuevamente allá. Y los enviaban de regreso cuando llegaban a esas costas de América. came out of those places to run away from that power of the Roman Catholic Church. Porque ellos recordaron que ellos tuvieron que huir de esos lugares donde existía ese poder tan grande de la Iglesia Católica Romana. But brothers, after World War II, this lamb that is speaking like a dragon, what Y después de la Segunda Guerra Mundial, este cordero que habla como dragón, is it doing? ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dip in your pocket, take your money, all the money, Ellos dijeron, mete tu mano en nuestros bolsillos, saca todo el dinero que necesites. and start building this Europe. Y comienza a reconstruir Europa. Brothers and sisters that housed the Roman Catholic Church. ¿Ve? Aquellos que eran el hogar de la Iglesia Católica Romana. So that lets you know, brothers, the vision was wrong. ¿Ve? Eso nos da a entender que la visión que estos hombres tuvieron era la equivocada. But brothers and sisters, we're talking about the purpose of the Lamb Nation. Ahora, aquí estamos hablando del propósito de esa nación cordero. In God's mind, He's seeing further down. He already saw, brothers and Y en la mente de Dios, Él ya sabía lo que se aproximaba en el futuro. sisters, this first beast rising off the sea. Él ya sabía, había visto a esta primera bestia levantándose del mar. How it can rise up in a ruined state. Y cómo una bestia puede levantarse cuando está en un estado de ruinas. Look at Revelation 13 verses 1. Mire lo que dice Apocalipsis 13, versículo 1. This is a ferocious beast full of power. Ahí dice que esa bestia es muy feroz y tiene mucho poder. How is it going to come that way? ¿Y de qué manera o cómo puede una nación entonces llegar a tal punto? The same satanic spirit is going to use the Lamb Nation that speaks like a dragon Recuerde, ese mismo espíritu satánico se ha infiltrado para usar a esta nación cordero que habla como dragón. to build it up. Ese espíritu la usó a esa nación para reconstruir Europa. Why? Finally, the Pope must be at the head of Europe. ¿Y por qué? Bueno, tiene usted que recordar, el Papa es la cabeza de ese continente de Europa. And so, brothers and sisters, we see from 1945 to now 2024, Y vemos cómo desde 1945 hasta este año 2024, the last fringes of Biden that entered into Europe. Esas últimas secuelas que dejó Biden mientras él estuvo allá en Europa, To keep building this Europe. ¿ve? Él inclusive en estos últimos años ha continuado ayudando a reconstruir a Europa. My brothers and sisters, America and Europe, they started to blend themselves, brothers and sisters.
Podemos ver cómo América y Europa han comenzado a mezclarse entre sí. Financially, America was giving its money to Europe to Y financieramente América le había estado dando dinero a Europa raise it up. para que se pudiera levantar. Why? In God sees the picture that the 10-horned beast will have to become a power that it can say, ¿Y por qué? Bueno, Dios sabe que esa nación necesita recibir poder, necesita levantarse who can make war with us? para que ellos sean tan poderosos que digan, oh, ¿quién nos puede enfrentar? ¿Quién hará guerra en contra de nosotros? My brothers and sisters, and the American money was used to build it up. Y todo ese dinero americano fue usado para reconstruir Europa. That is why last week we talked about this picture. Brothers and sisters, if La semana pasada hablamos de esta fotografía. you were looking at news, Ahí está Biden con un representante de la OTAN. Dice, esto salió en las noticias. 3 years ago, brothers and sisters, when the war started off in Ukraine, 3 años atrás, cuando comenzó esa guerra en Ucrania, Europe was fearful as they talked. Europa, cada vez que ellos hablaban con temor. Their military might was still, brothers and sisters, broken up. Su poder militar aún estaba dividido. And my brothers and sisters, but look at 3 years later, when Pero mire lo que ocurrió 3 años después. Biden went there a few weeks ago. Cuando Biden fue para allá, a Europa, hace como 3 semanas atrás. Brothers and sisters, this man was talking. He said, we can take on Russia. Este hombre estaba hablando allí y él dijo, nosotros podemos con Rusia. Brothers and sisters, remember, I talked about the bear was used, Russia was used Y recuerde, hablamos acerca de ese oso, de cómo Rusia fue usada as a scarecrow to put these 10 horns together. como, sí, como alguien al cual se le echa la culpa, pero no era culpa de ellos. And therefore, brothers and sisters, America went there, brothers and sisters, with the last bit of strength. Y América, ellos decidieron estar ahí presentes con el poco de fuerza que les queda. Brothers and sisters, because we have to realize America has got to have a change of heart. Y tenemos que entender, hermanos, que el corazón de América tiene que cambiar. Because a next purpose is not to build Europe up. Porque el siguiente propósito que se le ha asignado a América no es seguir reconstruyendo Europa. It's to be the place that is prepared. El propósito que ella tiene ahora es ser el lugar de preparación For the woman. a donde pueda huir esa mujer. So we have to see how the picture changes. Tenemos que entender cómo la fotografía está cambiando. And my brothers and sisters, that is why we see Biden put a very poor show, brothers and sisters. Y fuimos capaces de ver cómo Biden presentó un show muy débil allá en Europa. But I would say Europe is now stalwart, it's strong. Y podemos decir que el día de hoy Europa está fuerte, puede caminar por sí misma. If a war is to develop in Europe, si una guerra comenzara allá en Europa, the nations of Europe can take on, brothers and sisters, esas naciones europeas pueden enfrentarla. Russia, because si necesitan ir en contra de Rusia. They have, brothers and sisters, almost 27 nations together. Porque todos ellos juntos, la Unión Europea está constituida como de 27 naciones. The military power is unified. Y ese poder militar ha sido unido, está unido. NATO has got about 32 nations together. Remember, la OTAN, los miembros de la OTAN están constituidos como de 32 naciones, todos juntos. You fight one NATO nation. Y lo que ellos han dicho, si usted pelea en contra de una nación de la OTAN, you're fighting everyone else. Entonces usted tiene que pelear en contra de todos los que son parte de esa Unión Europea o de la OTAN. So brothers and sisters, we realize that God
has dealt with this, Y sabemos que es Dios quien está moviendo todo esto. and we moved into that point. Y ahí es donde llegamos a este punto. So NATO is strong. Entonces la OTAN es fuerte. Brothers and sisters, a parliament is very strong. El parlamento que ellos tienen es muy fuerte. How many brothers and sisters seats it has? ¿Cuántos asientos o lugares tiene ese parlamento? They re-elected this lady. Ellos acaban de reelegir a esta mujer. Brothers and sisters, Y hay una fotografía ahí de una for mujer. the second time. Ellos la reeligieron por un segundo término. And my brothers and sisters, she is the Commission of Europe. Ella es el comisionario de Europa o la oficial de Europa. And Usela. And my brothers and sisters, Ella se apellida Usela. it seems like she does not fade. This is not the best of pictures, but Y pareciera como que ella no se desgasta. Yo sé que esta fotografía aquí no es el mejor ángulo que esta mujer tiene. it seems if you looked at the picture 10 years ago, she's still the same. Pero si usted ve una fotografía de ella de hace 10 años atrás, ella se ve prácticamente igual. She just goes on. Ella simplemente pues no se hace nada. Brothers and sisters, look at the European Parliament. Mire usted esta foto del Parlamento Europeo. 712 seats. Allí hay 712 asientos. That's the Parliament of the Beast. Ese es el Parlamento de la Bestia. Brothers and sisters, and the Pope is going to be the head of this Parliament. Y el Papa es el que va a estar a la cabeza de este Parlamento. And that is why America has to be used to build it up and bring it to this. Brother, Por eso es que América tuvo que cumplir esa tarea de reconstruir este Parlamento, esta nación europea. and the world will say, or they will say to the world, who can make war? Y ahora esta nación está diciendo, oh, ¿quién puede hacer guerra en contra de nosotros? With the beast. ¿Quién puede hacer guerra contra la bestia? So the Lamb nation's purpose as it came up, Entonces ese propósito de la nación Cordero, conforme ella estaba siendo levantada, brothers and o levantándose, perdón, sisters, initially it was to be a Christian nation. inicialmente el propósito era ser una nación cristiana. Then we see, brothers and sisters, it changed its voice, started to speak as a dragon. Why? Y luego vemos que cambió su voz, comenzó a hablar como dragón. It had to build this up. ¿Por qué? Porque ella necesitó reconstruir o construir a esta Unión Europea. Don't be separated, be all together, brothers. El propósito que tuvo esta nación es de hacer que ellos se juntaran también. Les dijo, no se separen cada quien por su cuenta, sino júntense. You're not going to get another parliament as huge as this. Y hermanos, yo creo que no va a existir ningún otro parlamento así de grande como este que está ahora en Europa. 712 seats. Allí hay 712 asientos. It's building. Look at this building and then keep it in your mind. Y quiero que vean la fotografía de este edificio. Quiero que la recuerden bien. Y el hermano compara ese edificio del Parlamento de Europa con unas fotografías que existieron de la Torre de Babel. Look at this Tower of Babel. Miren ustedes esta Torre de Babel. They built it, brothers, almost patterned of the Tower of Babel. Dice, ellos construyeron este edificio tan idéntico a esa Torre de Babel. Its structure. And they say, many tongues, one voice. ¿Y qué han dicho la Unión Europea? Muchas lenguas, una sola voz. Europe, brothers and sisters, has patterned itself as the Tower of Babel that God La Unión Europea está proclamando ahora o dando a entender que ellos son como la Torre de Babel, destroyed. And we know la cual fue destruida y ya sabemos lo que pasó. eventually that's what's going to happen. Y sabemos que en cierto momento lo mismo le va a ocurrir a esa Unión Europea. But we see, brothers, how those spirits have moved in time. Y entonces podemos darnos cuenta cómo esos espíritus han comenzado a entrar en este tiempo. So we see, brothers and sisters, going back to the Lamb nation. Ahora, regresando aquí a esta nación Cordero, It says, and he exerciseth all the power of the first beast before him.
Y ahora el hermano está leyendo de Apocalipsis capítulo 13 versículo 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, Y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia, whose deadly wound was healed. Now, cuya herida mortal fue sanada. brothers and sisters, the here is that satanic spirit entered into the lamb beast. Y aquí podemos ver claramente cómo el espíritu de Satanás entró en esa nación cordero. And it was telling to the world, you know what? Y le está diciendo al mundo, ¿saben qué? We have to worship the first beast Tenemos que adorar a esa primera bestia, whose deadly wound was healed. In other cuya herida de muerte fue sanada. words, we see the purpose that the lamb beast has to heal. Aquí podemos ver también el otro propósito que tiene que cumplir esta nación cordero. I would say Europe up, brothers and sisters, bring her back to that state Ve, ellos tienen que levantar a Europa, ponerla arriba en cierto punto, where I would say once more it will become a superpower. para que ella se convierta una vez más en un superpoder. These are the scriptures, brothers and sisters, Aquí podemos ver, estas son las escrituras que nos hablan de todo eso. that fulfills the word of God. Ve, porque la palabra de Dios siempre se cumple. And he doeth great wonders so that he maketh fire come down from heaven on the earth. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. In the sight of men. Brothers, America did this Hermanos, América hizo esto in order to show the world, para poder mostrarle al mundo brothers and sisters, that it is a powerful nation. de que ella es una nación poderosa. My brothers and sisters, when they had a problem with Japan, Cuando ellos tuvieron ese problema con Japón, what they did, they dropped the atom bomb. ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos arrojaron esa bomba atómica. Brothers and sisters, though from that plane nobody saw fire coming down there, Y sabemos que de ese avión que arrojó esa bomba no salió fuego cuando ellos la arrojaron, but by the time it hit the ground, pero cuando esa bomba tocó el suelo, what happened? ¿qué fue lo que ocurrió? Just like what Israel did, brothers, in Yemen Así como lo que ocurrió allá en Israel, lo que ellos le hicieron a Yemen yesterday. el día de ayer. But we see that the scripture had spoken about this a long time ago. Pero podemos ver aquí cómo esta escritura ya nos había mencionado estas cosas desde hace mucho tiempo atrás. Yeah, we see on the board here. And he doeth great wonders so that he maketh fire. Versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, Come down from heaven on the earth in the sight of men. delante de los hombres. Look at us, the Lamb nation that is speaking like a dragon. Look at Mire usted a esa nación cordero que habla como dragón. how powerful we are. Mírenos qué tan poderosos somos. So don't be afraid, Europe. We can take care of you. Entonces no te asustes, Europa, nosotros podemos cuidar de ti. Don't fight. No te asustes. And he deceiveth them that dwelleth on the earth by the means of those miracles, scientific miracles, Y engaña a los moradores de la tierra con todas las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. which he had power to do in the sight of the first beast, in the sight of Europe. Donde dice de esa bestia se refiere a Europa, la primera bestia. Saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and didn't live. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. So we see, brothers and sisters, Islam nation, as it came up, 2 horns, then it speaks as a dragon. Entonces esta nación que se levantó comenzó como una nación cristiana y que ahora habla como dragón. It builds up Europe with its power and its Ella ha logrado juntar o tener todo este poder. money. But Ha logrado tener el dinero necesario. then it has to do something else. Pero hay otro propósito, hay otra función que ella tiene que llevar a cabo. It has to, brothers and sisters, make an image to the beast. Aquí dice que tiene que hacer una imagen a la primera bestia. In other words, there has to be a spiritual power En otras palabras, tiene que haber un poder espiritual that is identical, brothers and sisters, to the Roman Catholic Church, because que es muy similar
o idéntico al de la Iglesia Católica Romana. Because look at the Roman Catholic Church, how unified it was. Porque mire usted cómo la Iglesia Católica Romana estaba tan unida. But look at the churches, they were saying, so look at our disunity. Pero mire usted a las iglesias que hay por ahí, toda esa desunión que existe. So what did they come up with? Y entonces, ¿cuál fue el plan que ellos tienen en mente para arreglar este problema? The Protestants came up with the World Council of Churches. Los protestantes crearon el Consejo Mundial de Iglesias. Brothers and sisters, every Protestant church and even independent churches today, Cada iglesia protestante, inclusive aquellas que se dicen independientes, they're all linked up, brothers and sisters, to the World Council of Churches. todas ellas están unidas a ese Consejo Mundial de Iglesias. And the World Council of Churches is Y ese Consejo Mundial de Iglesias, not a compassion. They portray that. ellos no están llenos de compasión. Ellos lo hacen ver como que así es. But throughout the world, Pero a través del mundo, alrededor del mundo, they can enter any government, any place. ellos son capaces de entrar en cualquier gobierno, en cualquier lugar. If they want to push the government leader away, Si ellos quieren sacar algún líder de algún partido, you see them acted everywhere usted puede ver cómo ellos se están moviendo por todos lados at this moment. But their final purpose en estos momentos, ¿ve? Pero el propósito final que ellos tienen is to be side with the beast in the 70th week of Daniel. es de poder ser vistos como parte de esa bestia allí en el libro de, como nos abre en el libro de Daniel, creo que fue lo que dijo el hermano. Them acted everywhere at this moment. But their final purpose is to be side with the beast in the 70th week of Daniel. O el hermano dijo de ser vistos ahí junto a la bestia durante esa 70 semana de Daniel. In the middle of the week. Allí justo a la mitad de la semana. And if anybody does not worship the beast and go the way of the beast, Y si alguien no adora a la bestia o no hace lo que la bestia le dice, brothers and sisters, it's going to be the World Council of Churches ahí va a estar ese concilio mundial de iglesias that will put them away. que los va a desaparecer. So right now, in 1945, Entonces, en estos momentos, o más bien en el año 1945, slowly after World War II, después de esa Segunda Guerra Mundial, the monetary power ese poder monetario of the churches of America de esas iglesias en América were used to put this image together. Fue usado para darle el poder a esa bestia To become such a powerful force. para que se convierta en una fuerza tan poderosa. And my brothers, this is 2024. And that is why the World Council of Churches, you Google it and you can read. Y estamos ya en el 2024, hermanos, y ese concilio mundial de iglesias, inclusive usted puede ir a Google y buscarlo ahí. They're everywhere. That is why Ellos están por todos lados. we thank God. God sent a messenger. Come out of here, my people. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Él envió un mensajero. Él vino y dijo, salid de ahí, mi pueblo. Brothers and sisters, and people are still seated in these denominational churches, organized churches. They don't know they are tied to the World Council of Churches. Y todas estas personas que siguen siendo parte de esas denominaciones, muchos de ellos ni siquiera saben que son parte de ese concilio mundial de iglesias. And eventually they will be tied to the mother of harlots. Y en cierto momento ellas van a estar atadas a la madre de las rameras, de todas las rameras. And my brothers, the beast system. A ese sistema de la bestia. So, brothers and sisters, so the Lamb Nation, how did it use its power? Entonces esa nación cordero, ¿de qué manera usó su poder? It was the money from the pockets of the Protestant churches. Ellos sacaron mucho dinero de los bolsillos de de los congregantes de esas iglesias protestantes. It says here, they were to make an image unto the beast. Aquí dice que que le hicieron una imagen a la bestia. And he had power to give life
he had power to give life. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento. En inglés dice, y se le dio el poder para dar vida Unto the image of the beast. a la imagen de la bestia. What life? ¿Qué vida? Financial life, Vida financiera, economical life. vida económica. Brothers and sisters, churches that probably if they don't have a lot of money, they Usted sabe, hermanos, hay iglesias por diferentes lados que no tienen mucho dinero. can't have much evangelistic commissions. Y sí, ellos le dan su comisión a esos evangelistas que van ahí. But if you got the money, you can send people everywhere, anytime. Pero cuando usted tiene el dinero, usted puede enviar personas a cualquier lugar. So he had power, the United States of America, the Protestant churches, Entonces aquí dice, y se le dio poder. Eso se está refiriendo a las iglesias protestantes de los Estados Unidos de América. had the financial power to Ellos tenían el poder financiero make the image of the beast, that the image of the beast para darle vida a la imagen de la bestia, should both speak and cause that as many would not worship the image of the beast should be killed. And that, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. brothers and sisters, is pushing you into the middle of the week. Ve, todo esto está empujando los eventos y personas hacia esa mitad de la semana de Daniel. When anyone, brothers and sisters, doesn't want to take the mark or do not want to follow, I would say, the dictates, Y esto se refiere a ese tiempo cuando esas personas que van a rehusar tener la marca o seguir los dictámenes de esa bestia, of the Roman Catholic Church of that hour, de esa iglesia católica romana de ese tiempo, brothers and sisters, already they will be linked by these Protestant churches that are everywhere. You're going to run ve, ellos van a estar asociados con estas iglesias protestantes. Ellas están por todos lados. from. Can't run anywhere. Ellos van a saber de dónde usted salió. No va a poder esconderse. Then further to this it says, and he caused all both small and great. The he there, Versículo 16 dice, y hacía que a todos. ¿Quién era el que los hacía? is how Satan worked into the United States of America. Ve, esa es la misma manera en que Satanás trabajó dentro de los Estados Unidos de América. Used a money, Él usó su dinero, used a technology, usó su tecnología, used everything. Brothers, usó todo lo que ellos the tenían. United States of America, God blessed them. Hermanos, los Estados Unidos de América fueron bendecidos por Dios Brothers, to start creating, I would say, many things. para comenzar a crear muchas cosas. I heard Brother Jackson say once, Yo escuché al hermano Jackson decir una vez, brothers and sisters, there was a young man that left the States and he went to Britain or some way. había un hombre joven que salió de los Estados Unidos y fue a Gran Bretaña para comenzar allá con un proyecto. And brothers and sisters, he had a girlfriend there. Él tenía una novia allá. And my brothers and sisters, he saw his girlfriend mopping the floor. Y él vio que su novia estaba trapeando el piso. And brothers and sisters, he said, and that was way, I would say, in time. Y él dijo esto. Ahora, esto ocurrió hace mucho, mucho tiempo. And he didn't like that. He said, don't worry. He said, Y a él no le pareció lo que ella estaba haciendo. Y esto fue lo que le dijo. Le dijo, no te preocupes. when we go home and we're married and go to the United States of America, Cuando nos casemos y vayamos allá a los Estados Unidos de América, I will give you a mop. And he yo te voy a regalar este trapeador. said, you will not need to go on your floor and scrub and mop the floor. Y le dijo, pero solamente lo vas a tener ahí como de adorno porque tú no vas a necesitar trapear ni tallar el piso. Brothers and sisters, a simple instrument like the mop, Y hermanos, un instrumento tan simple como un trapeador, it was given by God. ¿ve? Inclusive eso fue dado por Dios. Because you know, brothers and sisters, our mothers and the rest before the mops have came out here, Porque ustedes saben, nuestras madres y abuelas, todo, antes de que los trapeadores fueran inventados o vinieran a nuestro país,
Brothers, how they suffered. Usted sabe de qué manera ellas sufrían Brothers, cleaning the floors. cuando limpiaban los pisos. Brothers and sisters, but I think as a mop was God giving a little bit of, I would say, invention that Ve, pero inclusive un trapeador, eso es algo que Dios le permitió al hombre. Él le dio ese pequeño invento you did not need to bend yourself that much para que no tuvieran que estar agachados tanto and mop the floor. But ahí limpiando los pisos. I'm just saying that, brothers and sisters, when you look at the technology Y yo lo único que estoy diciendo es que cuando usted ve la tecnología of the United States of America, que salió o existe en los Estados Unidos de América, the washing machine, the cell phone, las lavadoras, los celulares, brothers and sisters, we are living far now from the barcode. Look at what we hermanos, ya estamos muy avanzados, más allá de el simple bote y trapeador. use today. The scanner. Brothers and sisters, you scan all these Mire usted los escáneres. El día de hoy puede escanear muchas cosas. barcodes and things Todos esos códigos de barra. for your money to be used. But brothers, Ve para darle más agilidad a su dinero. it says here, and he causeth all both small and great, rich and poor, free and bond, Pero mire lo que dice aquí. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, to receive a mark in the right hand se les pusiese una marca en la mano derecha or in the foreheads. o en la frente. Brothers and sisters, this will be used in the middle of the week. Hermanos, todo esto va a ser utilizado a la mitad de esa semana. But all the system is already in place. Pero todo este sistema ya ha sido puesto en su lugar. Brothers, in many of the shopping places Inclusive en muchos de esos lugares donde se compran cosas that are now coming on the scene, que están apareciendo ahora en la escena. that no man might buy or sell save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Brothers and sisters, look at what happened yesterday, Hermanos, mire lo que ocurrió ayer Friday. o el viernes. Brothers and sisters, this technology that was in place, the IT, something went off with the software. Hermanos, toda esta tecnología, ocurrió algún error, algo no salió bien con ese programa. Every airfield throughout the world and airports, Cada uno de esos aeropuertos, cada uno de esos diferentes lugares alrededor del mundo, came to a standstill. todo se paró. If now with a small glitch like that, Imagínese usted, fue solamente un pequeño error en el sistema the world can be put into this situation. y todo el mundo fue puesto en esta situación. What would the beast be able to do with all the banking accounts and all your Imagínese lo que la bestia va a poder hacer con todas esas cuentas de banco cell phones and everything? y todos esos celulares y otra tecnología que existe. It won't be a glitch. Eso no va a ser un pequeño error. They will know how to switch it off. Brothers and sisters, that should tell to Ellos pueden cortar eso en un instante. mankind Eso le debería de dar a entender a la humanidad o de hacer entender how the scriptures spoke about this a long time ago. cómo es que las escrituras hablaron de esto hace mucho tiempo The atrás. scriptures is talking about one area, but we are seeing how the scene is being prepared. Ve, ahora aquí se está refiriendo solamente a cierta área, lo que dice la Biblia, pero eso nos muestra cómo la escena está siendo preparada. Brothers and sisters, and you got to realize China and Russia and all of this. Y usted tiene que darse cuenta, China y Rusia y otros países, They already have it in place. All the balloons that were flying, ellos ya tienen esta tecnología trabajando. No sé si usted ha escuchado de esos globos que han estado volando. a few short months ago, Esto fue mencionado unos cuantos meses atrás, over America and all, were just cómo ellos enviaron esos globos hacia América. not balloons, brothers and sisters. Usted sabe, ellos en realidad no son globos, They were
scanning equipments and things. Estos eran equipos para escanear, obtener información y diferentes cosas. That they know how to switch off the water, switch off electricity, Muchos de ellos pueden ser utilizados para apagar el agua, la electricidad, switch our cell phones, para apagar la señal de nuestros celulares all of these things. y muchas de estas cosas. And they have it at their fingertips. Y todo esto está allí a la mano de estos países. And all these individuals, some of them that have come through immigration free of charge, Y muchos de estos individuos que fueron traídos o llegaron, inmigraron al país, muchos de ellos de una manera gratis. they are not just individuals that have come for another place. They are Estos no son individuos que llegaron simplemente de otro lugar, individuals buscando otro país donde vivir. that know out how to switch things off. Muchos de estos individuos que entraron saben cómo usar esta tecnología para causar algún desastre. And so, brothers, it should tell the world what happened yesterday was not just an accident or coincidence. Y esto le debería de mostrar al mundo que lo que ocurrió ayer no solamente fue un simple error. Here is wisdom. Here is wisdom. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. Let him that hath understanding count the number of the beast, El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, for it is the number of a man, and his number is 666. pues es número de hombre y su número es 666. Brothers, why would God say, here is wisdom? Hermanos, ¿por qué Dios diría aquí hay sabiduría? Because he knows in the world we're living in, brothers and sisters, Porque Él sabe que el mundo en el que vivimos hoy, is how the theological world has thought that they can sort out everything in the Word of God. como el mundo teológico ha tratado de investigar y de entender cada cosa que se encuentra en la palabra de Dios. Brothers and sisters, the Bible says God has hid this from the wise and prudent, La Biblia dice que Dios escogió esto de los sabios y entendidos, and it's given it to babes that are willing to learn. y se lo ha dado a bebés que están dispuestos a aprender. That is why the great churches of the world, they will not want to tell you that the Pope or Por eso es que esas grandes iglesias allá en el mundo no le quieren decir a usted que el Papa the office of the Pope o que esa oficina del Papa is from where this man or the Antichrist is going to come from. es ahí de donde este hombre, este anticristo va a salir. But we have already known that that triple crown, brothers and sisters, that the Pope wears, Pero ya sabemos que esa triple corona que el Papa se pone, it has an inscription. ahí hay una inscripción. Brothers and sisters, instead of the Son of God, Ahí dice el que está en lugar del Hijo de Dios. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. The numerals, Roman numerals there, Ahí se encuentran esos números romanos. add up to this. And God Y si usted los suma, le dan esta cantidad. was saying right then, Justamente lo que Dios dijo allá en aquel tiempo. here is wisdom. Dice, aquí hay sabiduría. Let him that have understanding count the number of the beast. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, For it is the number of a man, pues es el número de hombre. and his number is 666. Y su número es 666. Brothers and sisters, it may be a simple equation. Y quizás esta sea una simple ecuación. The people of the world will say, what is all this? They forgot Latin and they forgot Y quizás la gente del mundo diga, bueno, ¿y de qué se trata todo esto? A muchos de ellos se les ha olvidado el latín Roman o esos números romanos. numerals. But if you put it together, Pero si usted realmente lo junta todo esto, Vicarius Filii Dei, Vicarius Filii Dei, brothers and sisters, adds up to 666. eso le da la cuenta de 666. And when he puts that crown on and he cracks the whip in the middle of the week, Y cuando él se ponga esa corona y empiece a sacar el látigo y lo haga, sí, empiece a latigar a los gobiernos, a las personas,
Brothers, the systems by then would Durante esa última semana de Daniel, already been working with the numerals. ve, todos esos sistemas que existen hoy ya estarán trabajando para la bestia. They know already what they're working for. Ellos ya saben desde este momento para qué van a ser usados esos sistemas. Brothers and sisters, that is why when they switch off, it won't be a glitch. Por eso es que cuando ellos apaguen todo, no va a ser un error, It will be this working, brothers and sisters. sino que este plan será puesto en su lugar. Hand in hand. And who has done this? Todo esto va de la mano, ¿ve? ¿Y quién es el que está haciendo todo esto? Was, brothers and sisters, the Lamb nation that started to speak as ¿Quién está detrás de todo? Bueno, esa nación cordero que comenzó a hablar como dragón. I would say the voice of a dragon. ¿Ve? Ella tuvo esa voz de dragón. Brothers, gave its technology out. Ellos fueron los que entregaron toda esta tecnología. I'm going to go a bit fast quickly now. In Revelation 13, this is the Lamb nation. Voy a ir ya un poco más rápido. Came up Aquí estamos hablando, allí en Apocalipsis 13, eso nos habla de esa nación cordero. as a lamb, had two horns, spoke as a dragon. Dice que es esa nación que tenía 2 cuernos y habló como dragón. But brothers and sisters, if God allows the Lamb nation to be left the way it has been left, Hermanos, si Dios permitiera que esta nación siguiera haciendo las cosas que ella ha estado haciendo, brothers and sisters, God had to put in men. This man, brothers and sisters, Johnson, Dios tuvo que poner un hombre ahí. Este hombre Johnson is a man. If you go and read his own testimony, we spoke about it. es un hombre y usted puede leer su testimonio. Nosotros ya hablamos acerca de esto. Brothers and sisters, God told him that God raised him up for a purpose. Él dijo que Dios le dio un mensaje y le dijo: yo te levanté con un propósito. He is the Republican speaker. Este hombre es el vocero de la Casa de Representantes The Democrats y él es un republicano. dislike him. Los demócratas lo odian a él, o no lo odian, pero no les agrada. The world doesn't like him. Tampoco el mundo lo quiere. But you can see he put his hand on the Bible, Pero usted puede ver ahí, él puso su mano sobre la Biblia, just like Trump. así como lo hizo Trump. And my brothers and sisters, he has got words for the nation, Y él habló unas palabras, las dirigió a la nación, for the Lamb nation. a esa nación cordero. House Speaker Mike Johnson. El vocero de la Casa de Representantes, Mike Johnson. Brothers and sisters, we can talk a lot about him, but Y hermanos, podríamos hablar muchas cosas acerca de este hombre. my purpose in putting these men is not that it's in their power. El único propósito por el cual yo menciono a estos hombres es para que ustedes entiendan que no es por el poder que ellos tienen o el poder que alguien quiera dar, God has to have men to use. pero Dios sí tiene que usar a ciertos hombres. Brothers and sisters, and he puts his men in there for a divine purpose. Y cuando Dios pone a un hombre ahí, Él lo hace con un propósito divino. Because if the Lamb has been speaking as a dragon, and Porque si ese cordero ha estado hablando como dragón, I would say President Biden has been the last final man that's out there, y digamos que el presidente Biden es uno de esos últimos hombres que van a estar ahí, and they're in such a weakened state, y él se encuentra en un estado muy débil, God has to change the leadership. entonces Dios tiene que venir a cambiar a los líderes. There has to be a house cleaning. Tiene que haber una limpieza en el hogar. And God has to prepare before time. I'm not Y Dios tiene que prepararse antes de que el tiempo llegue. saying all of these men are going to be there, but Ahora, por favor, yo no estoy diciendo que ciertos hombres específicos van a estar ahí. brothers and sisters, if the woman is going to flee to a place prepared by God, Pero si esa mujer de la cual nos habla Apocalipsis tiene que huir a un lugar que dice la Biblia fue preparado por Dios, there has to be men that have a different heart.
Entonces, allí en ese país tiene que haber hombres con un corazón distinto, heart change, con un corazón cambiado and a different mindset. y con una mentalidad diferente. That is why something had to happen to Trump. Again, I'm not saying that this Por eso yo digo que algo le tenía que ocurrir a Trump. Ahora, yo no estoy diciendo que sea él will be the president, but el que va a quedar como presidente, we are seeing the men that are now on stage. pero ahora vemos a este hombre que se para ahí en la plataforma He said, God saved me by the y él está diciendo, Dios me salvó grace of God, God alone. por la gracia de Dios y solamente Dios. And we see, brothers, he chooses a man by the Y podemos ver que él escogió a un hombre, name of J.D. Vance. el cual se llama J.D. Vance. Brothers and sisters, who has a mind that, brothers and sisters, no doubt, likes, I would say, those pilgrim fathers that landed in Plymouth Bay. Y yo creo que ese hombre tiene una mentalidad donde él entiende y aceptó lo que ocurrió allá en esas costas de Estados Unidos cuando esos primeros peregrinos llegaron ahí. He knows what it is that the early beginnings of America was. Y ese hombre sabe cuáles fueron esos principios de esta nación americana. Brothers and sisters, Europe and the United States of America Hermanos, la nación europea y los Estados Unidos de América, soon these flags will not be blending. muy pronto estas dos banderas no van a estar mezcladas. Something's going to happen Hay algo que va a ocurrir, to house clean the United States of America que va a venir a limpiar la casa de los Estados Unidos de América and start the moving away of this blending y va a causar que esa mezcla que existe en este momento no sea más. because Europe will have to become the superpower of this world. Porque Europa está a punto de convertirse en ese superpoder de este mundo. Who can make war with the beast? Porque ellos dijeron, ¿y quién podrá hacer guerra en contra de la bestia? And the United States of America has to have a house cleaning Y los Estados Unidos de América tienen que pasar por una limpieza en el hogar. and that house cleaning, I don't know which way it's going to take place. We talk about George Washington's vision and Y ahora esa limpieza en los Estados Unidos de América, no sabemos de qué manera exactamente se va a mover, pero sí existe esa visión de George Washington, Brother Branham's vision. una visión que tuvo el hermano Branham. But when it's said and done, brothers and sisters, her purpose in this world Pero cuando todo eso haya acabado y se haya cumplido, el propósito de Dios para esa nación, esa nación de Estados Unidos aquí en el mundo, will be for a different purpose altogether. Dios la va a usar a ella con un propósito totalmente diferente. Not to be just the leader of the world. Y no solamente para ser el líder del mundo. And that's the scriptures we read. Y esas son todas las escrituras que acabamos de leer. Brothers, America and Europe, Hermanos, esa unión entre Europa y América, the flags will not be flying very closely. las banderas de ambos no van a estar volando muy juntamente una de la otra. Why? We know, brothers and sisters, in the beginning of Daniel's 70th week, and as Y sabemos, hermanos, que al principio de esa última semana de Daniel, the woman receives the Holy Ghost, and by the time they come to ahí nos dice que esa mujer recibe al Espíritu Santo. the middle of the week, Y cuando llegue el tiempo de la mitad de esa última semana de Daniel, the woman fled into the wilderness, la Biblia dice en el versículo 6 de Apocalipsis 12, dice que la mujer huyó al desierto, where she had a place donde tiene ella un lugar prepared of God. preparado por It's Dios. not prepared by man. No dice ahí que fue preparado por los hombres, A place prepared of God, un lugar preparado por Dios, that they should feed her there 1,203 days. para que allí la sustenten por 1260 días. And to the women were given 2 wings of a great eagle. Dice, y a la mujer se le dieron
Ahora el hermano está leyendo de Apocalipsis 12:14. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, that she might fly into the wilderness, para que volase de delante de la serpiente al desierto, into her place, where she is a su lugar, nourished for a time, times and half a time, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. from the face of the serpent. Brothers and sisters, she will open her doors Hermanos, esa nación va a abrir sus puertas to the Holy Ghost, women of Revelation 12. al Espíritu Santo de Dios. Y en realidad esa mujer de Apocalipsis 12 va a abrir sus puertas al Espíritu Santo. And in order to do that, the leadership has got to change. Y para que esa nación de Estados Unidos pueda recibirla, los líderes de esta nación tienen que ser cambiados. Men of the same heart and structure Tiene que haber hombres con el mismo corazón y la misma estructura of those early pilgrim fathers. que tuvieron aquellos primeros padres peregrinos. Not all of the pilgrim fathers, but that structure that Y quizás no todos los padres peregrinos tenían eso, pero me refiero a esa estructura de aquellos que sí buscaron a Dios. wanted to worship God and serve God Aquellos que querían adorar a Dios. and have a heart of hospitality. Aquellos que tenían un corazón de hospitalario. Un corazón hospitalario. And the earth helped the woman, and the earth opened the mouth and swallowed up the flesh. Ahora está leyendo del versículo 16 de Apocalipsis 12. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Which the dragon cast out of his mouth. Brothers and sisters, we have to say that God, at this hour of time, Entonces tenemos que decir, hermanos, que Dios en este tiempo has done a great work. ha hecho un gran trabajo. From the time, brothers and sisters, when God spoke in Matthew 13, Desde el tiempo cuando Dios habló ahí en Mateo 13, that Luther was looking for the treasure hidden in a field. donde dice que Lutero estaba buscando por obtener un tesoro que había sido escondido en el campo. But God prepared the stage. Y fue Dios quien preparó la escena. He allowed, brothers and sisters, the printing press. Él permitió que esa imprenta estuviera lista. He allowed Christopher Columbus to discover Y también permitió que Cristóbal Colón descubriera the continent of the United States of America. ese continente de los Estados Unidos de América. He allowed, brothers, the early fathers to run away. Él le permitió a esos primeros padres escapar And in time start the Lamb Nation. y a su debido tiempo comenzar con esa nación cordero. Grew horns. Brothers and sisters, and then after World War Pero luego a ella le salieron esos cuernos, II, especialmente después de esa Segunda Guerra Mundial. what happened? ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? There was a change. Hubo un cambio. They started to develop, I would say, that territory of the beast. Ellos comenzaron a ayudar a esa otra bestia, Which was not, I would say, in line with what the initial fathers did. y esa otra bestia no estaba alineada con lo que esos primeros padres de esta nación, en lo que ellos creían. But nonetheless, when Biden went there the last few weeks, Pero estas semanas atrás, cuando Biden fue para allá a Europa, and now he's got COVID. mire lo que pasó con él, ahora le dio el COVID. And my brothers and sisters, what do you see? It's the last life, brothers and sisters, of that nation in the wrong direction. Podemos decir que ese es el último hombre que va a estar a cargo mientras esta nación continúa avanzando hacia el rumbo equivocado. There has to be something come Tiene que venir algo that is going to put the right men in place. que va a hacer que los hombres correctos estén en el lugar correcto. That is why, brothers, we pray for the nation of America, Por eso es que también nosotros oramos por esa nación de América, the citizens of America, por esos ciudadanos que están ahí en América, the Lamb Nation. esa nación cordero. Because, brothers, between now
and the election is approximately 4 months. Porque desde el día de hoy hasta que lleguen esas elecciones hay aproximadamente 4 meses Time, a lot of things are going to de tiempo. take place. Y yo creo que muchas cosas van a ocurrir. Tomorrow, Netanyahu is leaving Mañana sabemos que Netanyahu for the United States of America. estará viajando hacia los Estados Unidos de América. End of the week, he's going to speak to the leadership of the Lamb Nation. Y al final de la semana él va a hablar, va a dar un discurso delante de esa nación cordero. Brothers and sisters, imagine the Lamb Nation and my brothers and sisters, the Jewish nation, Imagínense ustedes, hermanos, a la nación cordero y a la nación judía. going to be on the same floor. Ambas van a estar allí en el mismo piso. And my brothers and sisters, the vision is that that nation will have to change. Y la visión nos muestra, nos enseña que esa nación cordero tiene que cambiar. Because down the road, she will have to house the woman of Revelation 12. Porque más adelante en el futuro ella va a tener que encargarse de cuidar a esa mujer de Apocalipsis 12. That is why we are thankful to God Por eso es que estamos agradecidos con Dios, that in the scriptures, que en las escrituras He has already written this. Él ya dejó esto escrito. And how many people in the world ever wants to listen? ¿Y cuántas personas en el mundo quieren escuchar? Brothers and sisters, they will say, well, isn't there something else that you have to talk? Quizás alguien diga, bueno hermano, ¿no hay algo más de lo que quisiera usted hablarnos? Brothers and sisters, why? Their vision ¿Por qué hacen ellos eso? Porque su visión and their mind y sus mentes is going in another direction. están yendo en otra dirección. But I thank God, brothers and sisters, for His precious word. Pero yo le doy gracias a Dios por su preciosa palabra. I thank God for the people Le doy gracias a Dios por las personas of the United States of America, the de los Estados Unidos de América, bride of Jesus Christ there. a la novia de Jesucristo que se encuentra ahí. We pray for them Oramos por ellos and we pray for the leadership. y oramos también por los líderes. May the Lord bless these men, Que el Señor bendiga a esos hombres, guide them and que Él los guíe, lead them along this way. que Él los guíe en este camino. And we are thankful for the precious word of God. Y por eso estamos tan agradecidos por la preciosa palabra de Dios. Let's stand to our feet today. Vamos a ponernos de pie en este día. Heavenly Father, as we look to you in prayer, Padre Celestial, ahora que venimos delante de ti en oración, Lord, we see the world changing so fast Señor, vemos cómo el mundo está cambiando tan rápidamente, that we don't even have the time to put all things together in just one message. y a veces no tenemos el tiempo suficiente para hablar de todo esto en un solo mensaje. But nonetheless, I pray Pero aún así, Señor, yo oro that you will take these words, para que tú tomes estas palabras, that you will bless it, que tú bendigas tu palabra and you will help those, dear God, that will listen to it. y que llegue a aquellos, Señor, para los cuales tú la has provisto. I pray, Lord, for the Lamb Nation. I pray for its citizens. Señor, yo oro por esa nación cordero y oro por todos sus ciudadanos. I pray for the people, Lord, that have the right mindset. Oro, Señor, por aquellas personas que tienen la mentalidad I correcta. pray, Lord, for the men and women that will be in the leadership. Oro por aquellos hombres y mujeres que van a estar en una posición de liderazgo. I pray for Netanyahu that would leave, Father, También oro, Señor, por Netanyahu, que está a punto de ir para allá, to go to the shores. I would say, Lord, that you be with him. que va a ir a esas costas de aquel país. Te pido, Señor, que tú lo bendigas. I pray, Lord, that you would be even with the nation of Israel. Inclusive, Señor, que te pido que seas tú con la nación de Israel. Preserve a people. Guarda a su pueblo. Lord, we realize you have your hands, Lord, in the finger of men. Y Señor, sabemos que tú tienes tus manos sobre ese dedo de los hombres. Lord, bless us and guide us now. Bendícenos, Señor, y guíanos. We ask these mercies in the name of Jesus Christ. Te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen.
May the Lord bless you this morning. Amén y amén. Que el Señor los bendiga esta mañana. I just wanna be where you are, dwelling